¿Qué pasa, Makers? Mi nombre es Óscar y esto es The Maker PC. Tu Windows va lento, las aplicaciones se bloquean, las actualizaciones fallan, te da errores inesperados. Vamos a ver con un comando de cmd cómo podemos solucionar estas cosas. Sin más, después de la intro, comenzamos. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir nuestro cmd, lo ejecutamos como administrador, ¿vale? Y lo tenemos aquí. Vamos a ampliarlo un poquito para que lo veáis mejor. ¿Correcto? Vale, vamos a ejecutar los comandos para limpiar nuestro Windows. Entonces el primer comando que vamos a utilizar va a ser upgrade all. Este comando lo que nos hace es nos actualiza todos los repositorios. Le vamos a decir que sí. Este comando nos va a actualizar los repositorios que tenemos en nuestro Windows. Vamos a dejar que termine. Veis, está descargando todas las actualizaciones de todos los programas que tenemos, ¿vale? Lo está poniendo todo al día, ¿vale? Fijaros que nos va a actualizar todas las aplicaciones, me va a actualizar el WinRAR, el Proton, el Java, LibreWolf, todos los programas que tengo en el PC nos los va a actualizar a su última versión. Bueno, todos no, solamente los que pueda tener acceso este comando, porque hay programas particulares que tengo instalados que no puedo hacer. Vamos a pausar el vídeo. Fijaros cómo va actualizando el Proton y va actualizando cada uno del software que tenemos. Voy a pausar el vídeo para que esto no se nos haga muy largo. Simplemente quería que vierais cómo está actualizando cada uno de los programas. Él en automático, ¿correcto? En esta ocasión va a actualizar el WinRAR, ¿veis? Va a actualizar el WinRAR. Ahora va a actualizar el VirtualBox en modo automático. Ya os digo que esto lo hace totalmente automático. Fijaros cómo ahora nos va a actualizar el Proton VPN. Bien, voy a cerrar esta ventana. Y él sigue aquí actualizando, ¿veis? Está actualizando el VirtualBox. Aquí nos va a actualizar todo. Vamos a seguir con otro comando. En este caso vamos a probar chkdix, ¿vale? Le decimos que sí. Vale, con esto nos va a hacer una comprobación del disco, ¿correcto? Como estoy copiando, tengo aquí que estoy copiando, pasando unos datos del disco, no me deja, ¿correcto? Estoy pasando datos de un disco duro que tengo a otro. Esto lo que nos va a hacer es comprobar los errores del disco duro. Entonces, pues le voy a decir que no. ¿Vale? Bien, chicos, el siguiente comando que vamos a utilizar es sfc, System File Checker, que nos va a buscar problemas que tengamos en nuestro Windows, los va a comprobar con unos archivos que tiene Windows de referencia para ver si están todos los archivos de Windows correctos. Vamos a ejecutarlo, voy a iniciar el examen del sistema. Y bueno, vamos a esperar a que termine el escaneo, va por el 5%. Y nos va a hacer una comprobación, como os he dicho, el System File Checker. Los archivos del sistema de Windows los compara con unos archivos que tiene el de referencia para ver si son correctos, si hay algún fallo en nuestro Windows, ¿vale? Como podemos comprobar, vemos que protección de recursos de Windows no encontró ninguna infracción de integridad. Pues antes de utilizar fijaros aquí el DINS Online Cleanup Imágenes Check Health, este es para chequear y este es para el escanear, ¿vale? El Scan Health. Vamos a ver
si nos hace un escaneo, primero deberíamos de utilizar el scan help antes del check help, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada porque siempre que utilicéis estos comandos es recomendable reiniciar el PC y volver a ejecutar los comandos, ¿vale? Veis que ahora nos está escaneando, porque antes le hicimos el check help y nos dijo que estaba todo correcto, pero al darle el comando DINS online clean imágenes, ahora sí es que cuando nos está haciendo el escaneo de, digamos, esos archivos que os he dicho de nuestro Windows, ¿vale? Y el check help lo que hace es chequear si está todo correcto. Así que os digo que he cometido un fallo, he ejecutado primero el check help, acordaros de ejecutar primero el scan help. Por eso me gusta realizar los vídeos así, para que si vosotros tenéis algún problema, como esto ha sido mi caso, que me he confundido y he hecho el paso al revés, que sepáis, podamos solucionarlo en directo en nuestro vídeo y así vosotros podáis solucionar vuestros problemas. No me gusta editar los vídeos ahí a trocomocho, hago las cosas como son y cuando hay un problema saldrá en el vídeo por si os ocurre a vosotros poder solucionarlo. Bien, estamos aquí descargando, está examinando nuestro disco. Como ya os he dicho, son los archivos de nuestro Windows y va a comprobarlo con imágenes que tiene en los servidores de Windows y si hay algún error descargada de ese servidor de Windows los archivos necesarios. Bien, como os he dicho antes, no he encontrado ningún error porque le hemos pasado el checkdix y yo sabía que mi disco estaba correcto, ¿vale? Pero recordad hacerlo al revés. Primero le hacemos el DINS online cleanup imágenes scan help y después le hacemos el check help, ¿vale? Vale, chicos, vamos a limpiar la terminal con el comando cls, ¿veis? Y nos deja la terminal totalmente limpia para pasar al siguiente comando. Bien, fijaros que muchas veces tenemos problemas con aplicaciones que no se nos conectan a internet, navegadores que no abren las páginas, etc. Esos son problemas debidos a nuestra conexión de red. Con este comando, NetWinShock Reset, lo que estamos haciendo es que el catálogo de WinShock, que es el encargado de ejecutar la pila de red o gestionar nuestra red, lo que va a hacer va a ser resetear nuestra interfaz de red para resolver esos problemas. Vamos a darle al intro y fijaros que WinShock se restableció correctamente. Esto lo que nos va a hacer va a ser resetear nuestra red para que todo vuelva a funcionar perfectamente. Posteriormente a este comando, lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestro ordenador. Pero antes de reiniciar el ordenador vamos a seguir con unos comandos y ya después reiniciamos. El comando nestint ipreset lo que nos hace es restablecer nuestra conexión TCP/IP a su estado predefinido, o lo que es lo mismo, limpia el estado de la pila de nuestra conexión TCP/IP. Le damos y veis que hace la solicitud de los protocolos de red y nos limpia nuestra IP. Bien, limpiamos y nestint tcpreset. Este es prácticamente lo mismo que el anterior, pero en vez de limpiar nuestra IP, ahora lo que va a limpiar es nuestro TCP. Hace exactamente lo mismo, pero con el TCP. Vamos a intro y ha establecido los valores. Vale, chicos, ahora vamos con el ipconfig espacio fluxdns. ¿Qué nos hace este comando? Este comando lo que nos hace es que cuando tenemos problemas al cargar páginas, etcétera, eso es problema porque nuestro ordenador está recopilando información de las páginas para que cuando las queremos abrir sea más rápido. Entonces hay veces que las DNS se corrompen y nos dan problemas al cargar esas páginas. Lo que nos hace este comando es limpiar las DNS, restablecerlas para que esas páginas vuelvan a abrirse correctamente. Bien, y como veis, nos dice que la configuración de IP de Windows se vació correctamente la caché de la resolución de las DNS. Esto es porque, como os he dicho, cuando entramos en las páginas, esas páginas tienen un DNS y esos DNS van redireccionados a una IP que tiene cada página. Eso es lo que nos da problemas al cargar las páginas. Esto nos solucionaría los problemas.
Vale chicos, el siguiente comando ipconfig relax, lo que nos hace es renueva la configuración IP de nuestro ordenador. Bien, fijaros cómo nos ha restablecido todas las cosas que tengan relación con nuestra IP. Vamos a ir con otro comando, que es el ipconfig renew. Este comando es muy interesante porque este comando lo que nos hace es que solicita al router una nueva IP para nuestro PC. Bueno, fijaros que no he podido realizar la operación porque tengo varias máquinas conectadas en mi red y tendría que tener sola esta máquina conectada, pero fijaros que ha intentado cambiarme el adaptador, etcétera, 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 y incluso ha intentado con el adaptador Bluetooth, ¿vale? Pero es muy interesante a la hora de renovar nuestra IP porque queramos cambiar la IP que tenemos asignada de nuestro PC al router. Bien chicos, hasta aquí el segundo capítulo de nuestro curso de CMD. Y nada, deciros que voy a seguir trayendo más vídeos para que vayáis controlando un poquito lo que es nuestra terminal de Windows. Y nada, dar la campanita, darle a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo.